Firmas cuando ya. Listo. Eh, Voy a iniciar, ¿está bien? Sí, Listo. Bueno, buenas tardes para todas las personas que atendieron a la invitación que realizamos para asistir a este ciclo de charlas sobre los derechos de autor en el entorno digital. Estamos muy contentas porque se inscribieron más de 190 personas. Vamos a tener asistentes, miembros de direcciones de derechos de autor, de ministerios de cultura, de delegaciones y de misiones permanentes ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, muchísimas gracias por conectarse a todas y a todos. Queremos contarles que este evento es organizado por la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, por el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario de Colombia y Sur, y por la Alianza de la Sociedad Civil Latinoamericana para el Acceso Justo al Conocimiento. Mi nombre es Viviana Rangel, yo hago parte de Fundación Carisma, una de las organizaciones que pertenece a esta alianza. Antes de iniciar, queremos recordarles que tenemos a disposición traducción en español y en portugués simultánea durante todo el evento. Para acceder a la traducción, pueden dar clic en los tres punticos que aparecen en en la parte de abajo del Zoom, donde dice More o dice más, y ahí pueden dar clic después en el icono que tiene un planeta y les aparece pues las opciones de interpretación. Cualquier pregunta o problema que tengan con el acceso a la traducción pueden también escribirlo por el chat. Bueno, para iniciar con este espacio, queremos escuchar unas palabras de pues, dos de las personas que han estado organizando el evento. Por un lado tenemos al doctor Walter Weisman, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Argentina, y al profesor Julio Gaitán, director del Centro de Internet y Sociedad ISUR. Entonces, pues
Por favor, quien quiera participar primero, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Aprovecho yo para darle la bienvenida a todos los participantes a este ciclo de charlas. Mi agradecimiento a Patricia Díaz y a Julio Gaitán por habernos convocado a la Dirección Nacional del Derecho de Autor para coorganizar este evento que realmente para nosotros es muy importante, no solo desde el punto de vista de la temática, sino por la cantidad y calidad de los participantes, la audiencia a la cual está dirigido y básicamente porque está tratando una temática que es bastante ardua en cuanto a la consecución de posiciones al respecto. Va a ser bueno para todos nosotros escuchar las posiciones de los integrantes de los talleres, que realmente son gente de bastante y mucho prestigio en la materia, y todo esto creo que nos va de alguna manera a iluminar a nosotros en el tratamiento futuro de todo lo que sea regulación o determinación de posiciones respecto de las materias. El avance tecnológico nos ha permitido un nuevo campo de acción en materia de protecciones del derecho de autor. Así que bueno, desde nuestra parte, felicitar a los coorganizadores con esta iniciativa que esperamos nuevamente se vuelva a realizar con otras temáticas o profundizando aún estas y desde ya felicitando a todos los participantes y esperando que sea la mejor jornada en la materia. Muchísimas gracias, Viviana. Le doy la palabra a Julio. Gracias, Walter. Gracias a ti también por haber puesto el hombro aquí. Le doy la bienvenida a todas y a todos, particularmente la bienvenida y la gratitud con Mariana, con André y con Maximiliano, quienes nos acompañarán hoy. A Arcadia, a Washington College, por supuesto a Tizoc y Patricia Díaz, que ha sido el alma intelectual y el corazón administrativo de esta organización, gracias a Fundación Carisma, por supuesto, al grupo de apoyo en la Universidad del Rosario y por supuesto a todas y todos ustedes, quienes han decidido aceptar y atender nuestro llamado para pensar conjuntamente estos desafíos de la intersección entre derechos de autor y entornos digitales de manera académica desde el sur global y particularmente desde América Latina. Espero que tengamos una fructífera sesión con el abrazo desde el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario en Colombia. Bueno, muchas gracias a Julio y a Walter. Entonces, vuelvo a recordarles que tienen a disposición la traducción simultánea a portugués y español para que pues también puedan ubicarse en el canal que más les funcione. Bueno, les quiero contar que la dinámica de la charla del día de hoy, que se titula Plataformas Digitales y Derechos de Autor, será la siguiente. Tendremos exposiciones de 20 minutos de cada uno de los tres participantes que ya les voy a presentar y al final de las tres exposiciones vamos a dar respuesta a las preguntas que ustedes pueden ir dejando en los mensajes que tienen en la plataforma. Entonces, a continuación voy a presentar a los expositores y la expositora que nos acompañarán el día de hoy. Entonces, hoy vamos a iniciar con la participación de André. Él es sociólogo brasileño y doctorado en ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Es miembro de Labor Tech Research Network y del Laboratorio de Investigación DigiLabor de la Universidad de Toronto. Él nos va a acompañar con una exposición que se titula ¿Cómo opera el monopsonio de las grandes plataformas sobre el sector creativo? ¿Cuál ha sido el papel de los derechos de autor en este contexto? A continuación, pues le damos también la bienvenida a Mariana. Mariana es abogada brasileña, es profesora de Derecho Económico Internacional en la Universidad de Saint Gallen en Suiza y es directora asociada en Internet Lab de Brasil. Su exposición estará relacionada con los debates entre la remuneración justa y los usos de interés público. Y finalmente tenemos al abogado Maximiliano.
Él es abogado, economista argentino y doctor por la Universidad Erasmus de Rotterdam, profesor asociado en ISEG, School of Management de Francia, y su conversación el día de hoy girará en torno a la remuneración justa en las plataformas digitales. Va a hablar la relación un poco, nos va a contar entre derechos de autor o defensa de la competencia. Entonces, pues antes de iniciar, queremos contarles que estas tres charlas fueron escogidas como para tener diferentes visiones de lo que queremos hoy hablar, que son las plataformas digitales y el tema de derechos de autor. Por un lado, vamos a iniciar con la participación de André, quien nos va a contar desde una mirada, desde la sociología, cómo se está dando pues como el trabajo dentro de las plataformas y qué impacto se está teniendo sobre el sector creativo. Posteriormente, Mariana nos compartirá una visión relacionada con la propiedad intelectual, la tecnología y un enfoque de derechos humanos. Y finalmente, Maximiliano nos acompañará con una visión más desde la legislación y la economía y su relación con la propiedad intelectual. Entonces, les recuerdo de nuevo que tienen a disposición la traducción simultánea, que las preguntas se harán al final de las tres exposiciones y que las pueden ir dejando a medida pues que surjan las preguntas en la cajita de mensajes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, damos la bienvenida a André con la primera exposición. Bienvenido. Olá, pessoal, me escutam? Hola, mi gente, ¿me escuchan? Todos me escutam? ¿Me pueden escuchar? ¿Se escucha bien la Te traducción? ¿Se escuchamos. escucha todo? Tá. Sí, te escuchamos. Então, Bueno, bueno, entonces, durante cualquier problema durante la presentación, por favor, me pueden avisar porque como tenemos ese tema a veces de la está virtual. não vou falar de mim, Bueno, yo voy a hablar de mí. Ella habló un poco de mí. Yo voy a ser un poco más breve porque yo quería que la presentación es 25 minutos, pero es 20. Entonces voy a tener que ser bien breve para decir lo que quiero traer. La verdad, mi presentación tiene que ver con la presentación de la producción cultural, conceptos y retos. Como la primera presentación, y agradezco también la invitación de parte de Patricia, de los compañeros, para empezar, yo creo que ella tiene que ver la primera presentación, porque mi perspectiva es traer un problema, que de hecho esa plataformización de la producción cultural y los derechos de autor, la propiedad cultural, se tiene que ver con este debate que voy a llamar de plataformización de la producción cultural en el territorio, por ejemplo. Voy a dar una perspectiva más holística del problema, no entrar en los temas jurídicos, pero de los temas jurídicos, eso voy a dejar para mis compañeros que van a hablar mejor de eso, los detalles jurídicos, de leyes y todo eso. Yo voy a dar un panorama general del problema, de cómo eso cambia el trabajo y el tema de la cultura. Entonces, bueno, en mi presentación yo voy a hablar del objetivo, los conceptos principales, aspectos institucionales de la plataformización, un comentario sobre trabajo y democracia, lo que significa trabajo y las democracias en las plataformas, tensiones de trabajo en la plataforma y una conclusión. Objetivo es una reflexión teórica sobre el concepto de plataformización de producción cultural y sus aspectos políticos, sociales, sobre algunas tensiones y retos de los trabajadores. Conceptos. Primero, tenemos que entender que plataformas son ciertas infraestructuras de datos digitales que se facilitan la monetización de gobierno. En el caso final, la plataforma, la persona que no tiene, que usa Spotify, TikTok, productores de contenido, y los servicios también, moderadores de contenidos, varios otros implementadores de plataforma, entre
esses vários atores das plataformas, temos produtores culturais, que são justamente essas pessoas, organizações que estão comprometidos com o marketing, distribuição del contenido en las plataformas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la plataformización de producción cultural? Es un proceso, yo voy a hablar eso un poco más, extensiones económicas, infraestructurales y gubernamentales, y ellas empiezan a entrar en varias etapas de la producción cultural. Pero también por otro lado, los productos culturales van a empezar a utilizar sus prácticas de trabajo, su creatividad y también ciertos ideales de las plataformas. Entonces, vean que, por un lado, es un proceso estructural, porque las plataformas tienen su proceso cultural, pero también hay una reacción de base de la producción cultural, de los derechos, buenos salarios justos. Ese es el tema que queremos discutir aquí. Entonces, la plataformización es, por un lado, muy abarca, muy grande, pero amplio, pero es un concepto estudiado en varias áreas, no solo en la producción cultural. Lo que estamos hablando es un fenómeno social muy grande que, en fin, llega a mucha gente, tiene que ver con la salud, educación es una área que ya fue muy hablada, los aplicativos de transportes urbanos, esta idea, esta estructura de plataforma llega a muchas áreas. Pero al mismo tiempo, cuando estamos hablando de plataforma, plataformización de la producción cultural, tenemos que ver algunos aspectos, tenemos que ser bien específicos para entender cómo la plataformización, todos sus, todo lo que llega a esto, todo lo que tiene que ver, solo tenemos en la plataformización de los debates, tratando de diferenciar los seguimientos que llegan. El seguimiento tradicional, la música, el periodismo, los medios de comunicación, tiene su historia, tiene sus formas de seguir y tiene ciertos estándares y cómo eso van a empezar a utilizar cómo esas plataformas van a entrar. También tenemos que diferenciar con cada etapa de la plataformización. También eso tiene que ver con el segmento inicial. Entonces tenemos la producción cultural, el marketing, son las 4 etapas de la producción cultural, y la geografía. O sea, a pesar de las plataformas sean globales, occidental, la mayoría de ellos sean, vamos a decir, la mayoría viene de Estados Unidos, pero tenemos un concepto socioculturales que también pueden interferir en el modo de que se puede gobernar la plataforma. Entonces, vamos a hablar de la plataformización en la América Latina, es diferente en Europa, etc. Tenemos que ver la diferencia como cada país, cada cultura van a lidiar con la plataformización de las plataformas. Sí, yo voy a hablar de forma breve. Voy a hablar un poco de la plataformización cultural. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los aspectos institucionales, las dimensiones institucionales. La dimensión institucional es estudiada desde los estudios de mercado, desde las políticas culturales y de los estudios de softwares. Eso depende mucho del contexto. Las plataformas, las evoluciones no son, ellas están evolucionando siempre, entonces tenemos que considerar cada etapa. Ellas pueden cambiar, ellos cambian todo el tiempo,
Depende do contexto político, vimos agora como Meta, Amazon, eles cambiaram conforme o governo Trump. E a plataformização é um processo dinâmico, pero que tem três aspectos que siguen, que temos que discutir aqui nessa dinâmica. O primeiro aspecto é o mercado. A plataforma são mercados multiniveles. Eles estão agregados, eles agregam uma série de implementadores, como é cultural, temos os usuários finais, os produtos culturais, temos várias empresas que os que anunciam nas agências, empresas, e a plataforma está em la mitad. Ella está em la mitad del mercado. Sobre o modelo de negócio, como essas plataformas dependem da contribuição de terceiros, já tem que abrir para que outras pessoas possam entrar nelas, para que el anúncio, para pôr a canção, se quer abrir seu canal no YouTube, já depende dessa abertura de terceiros, já tem modelo de negócios muito peculiar nesse sentido. Elas, a grande maioria das plataformas, estão monetizando conforme a publicidade. É diferente com as empresas tradicionais que se basam mais na propriedade intelectual. Isso é algo novo. Ao mesmo tempo que elas permitem terceiros entrar, elas também tratam de manter negócio, modelo de negócio viável e operar o mercado conforme a plataforma. Enfim, dos princípios de mercado que creo que é importante. Primeiro, a plataforma que tem efeitos de rede. Quanto mais usuários dentro da plataforma, ou seja, quanto mais produtores culturais, mais vão ter valor, mais oferta, e ao mesmo tempo mais vão valer, porque mais gente está na plataforma, etc. É um processo. Essas plataformas já têm uma tendência a concentrar o poder. E nós vemos, obviamente, que são empresas de tecnologias, dueñas, são as empresas que mais valem no mundo. Essas empresas elas abrem a muita gente e, ao mesmo tempo, têm um forte efeito de concentrar o poder. Diria que porque mais pessoas estão ingressando a elas. E, por outro lado, eles especificam. Elas decidem nas plataformas, eles decidem quando podem cobrar, como podem cobrar. E sempre vai haver um produto cultural, o trade-off, ou seja, se faz entrar na plataforma, por outro lado, tem que adaptar, ou seja, as práticas aos modelos que a plataforma está oferecendo. Bueno, como eu disse anteriormente, eles emitem que uma série de pessoas podem entrar, etc. Quantas plataformas comerciais? Eu estou falando mais das comerciais, é que há plataformas, há outros tipos de plataformas, mas as principais são as comerciais. Isso é um grande problema, porque as plataformas podem descentralizar a distribuição de dados. Os produtores culturais se vão alimentar de eles e eles vão centralizar. Isso les dá um poder enorme no mercado. Isso, na verdade, é um dado e, obviamente, também porque eles também têm uma estrutura de governabilidade. Então, falamos de um mercado desigual. As empresas têm muito mais poder de definir o ecossistema da plataforma com comparação aos produtores culturais. Bueno, e a governabilidade, vamos falar um pouquinho disso, esse do direito autoral, porque as plataformas elas estão direcionadas de forma institucional, eles, enfim, controlam quem é autorizado a desenvolver o conteúdo, apesar de abertura para muita gente, eles têm que assegurar os limites. Quando eu falo desse processo, estamos falando de
As principais estratégias de governabilidade são lá el reglamento, há princípios políticos, estándares das plataformas, como se categoriza o conteúdo, como se pode utilizar o conteúdo. Isso também se pode trazer mais transparência. Qual é a lógica detrás do reglamento do conteúdo e a moderação, com fake news, rechazo, como se ingressam os usuários, etc. Contra a governabilidade, há um certo câmbio, como se pode considerar as plataformas nos Estados Unidos. Temos uma tradição, mas é considerar a plataforma como intermediários. Já tem o conteúdo, mas já em outros lugares, como na Europa, as plataformas são mais responsáveis por lo que hacen. Claro que isso tem implicações com os direitos autorais. Bueno, aí também dentro das plataformas, dentro da governabilidade da plataforma, há os sistemas de detecção da autoridade autoral. Também tem suas contradições. Por um lado, ele garantiza que o conteúdo dos produtores se pode monetizar, porque esse conteúdo não se vai ser copiado, pero vai monetizar. Pero por outro lado, é muito difícil saber de onde vem o conteúdo. Como regular o efeito de criação dos produtores é difícil de ser feito. Então, o trabalho, esse é um processo de que, por um lado, também os trabalhadores têm certas reivindicações. A plataforma, como dizer, no início da internet, temos uma promessa de que é um espaço aberto, temos acesso igual a todos, são mais autônomos e também uma diversidade de vozes em las plataformas. Pero tem suas contradições. Vou falar um pouco breve das contradições, de como certos ideais das plataformas têm seu outro lado. Então, de forma efetiva, há as extensões que se encontram aí, as experiências dos trabalhadores das plataformas. Bueno, a primeira tensão é o trabalho da plataforma, a visibilidade e invisibilidade. Quem não se vê, não se nota. As pessoas buscam ser visualizadas, mas ao mesmo tempo as plataformas produzem formas de invisibilidade social e política. Social, no sentido que há uma discussão na sociologia com os usuários e os modelos de trabalhadores alimentos esses ecossistemas que são monetizados pelas empresas. Há uma visibilidade de como dizer, essas empresas, eles concentram dados, qual é a contribuição de todos para a monetização da plataforma, e há um tema político muito forte, porque eles se consideram intermediários, eles não se consideram responsáveis pelas pessoas que estão ali alimentando seus dados, alimentando seus conteúdos. E isso tem implicação de direitos trabalhistas, de los direitos laborais. Imagine, não, eu só sou intermediário, eu não estou contratando a nadie. Então, há muitos fracassos também de produtores culturais nessas plataformas. Uma segunda tensão, eu queria dizer, eles basearam muito em perfis de empreendimento, a isso de que empreender para ter mais views, e isso também, de uma certa forma, não só nas plataformas, mas no periodismo em geral, tem um efeito de dificulta a possibilidade coletiva dos trabalhadores. E eu tenho estudado isso, segurança e insegurança. Además de amplificar o nível de precariedade nas plataformas, há uma
incertidumbre. Hay un punto muy importante que ya mencioné, que las plataformas son muy dinámicas. Entonces vimos varios estudios que ellos, el tema de la gobernabilidad, el tema de la gobernabilidad de la plataforma, como son ambientes que se están cambiando todo el tiempo, hay una cierta inseguridad sobre sobrevivir en las redes sociales. Ya estoy terminando el tema de igualdad y desigualdad. A pesar que las plataformas, en el inicio del Internet, tenemos que hablar de eso, de esa discusión, de que las plataformas del Internet son ambientes para exposición de voces, para dar voces a los que no tienen voces, pero identificamos también varios temas de desigualdad del Internet, de la plataforma, con de prejuicio, com a infraestrutura técnica, com algoritmos. Então, temos que fazer esse debate. Para concluir, creio que tenho que mostrar muito rápido certos problemas de produtores culturais, do tema de configuração de los trabajos, de visibilidade, reforma de direitos. Tratei de analisar um pouco como esses elementos estão interactuando e com os trabalhadores. A título de conclusão, como é um processo que também abre portas para os trabalhadores, etc., estou tratando de estudar também como que, enfim, como isso produz contrapoderes entre os trabalhadores. Há tema sociológico nesse sentido. Em 2023 se hizo um acordo sobre esse tema dos direitos. Com essa circulação de muitos trabalhadores também é importante para os aspectos, para os debates sobre remuneração justa, os direitos autorais, não só o tema de los direitos, mas também como os trabalhadores se estão mobilizando, se estão organizando desde a produção das plataformas digitais, das plataformas. Bueno, minha referência, eu queria agradecer a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Y perdón por ponerte a correr con lo de los 5 minutos de menos. A continuación le doy la Perdón, palabra a Mariana Valente. Recuerden que todas las preguntas se van a responder al final de las 3 exposiciones, entonces pueden ir dejándolas por ahí dentro de los mensajes. Entonces, bienvenida, Mariana. Obrigada, Viviana. Primeiro, eu queria muito... Muchas gracias, Viviana. Eu queria muito agradecer a invitação por estar aqui. É um gosto muito grande estar aqui e poder participar deste curso. E eu queria agradecer também a André por haver feito essa introdução que me ajudou muito aqui na apresentação que vou fazer, que vou seguir, que vou dar continuidade no que estava falando. Sim, então vamos a seguir. Eu vou iniciar aqui minha apresentação. Como Viviana disse ao princípio, eu vou discutir esse debate sobre entre a remuneração justa de uso de interesse público, e parece essa é a agenda do que vou seguir hoje. Eu vou começar a discutir os direitos de salários, é um tema mais de política, de remuneração, salários. Por que estamos fazendo isso? Depois uma discussão mais jurídica. Quais são os direitos de salários com as agendas de interesses públicos? Então, para as conclusões, para dar início
por que se discute os direitos de remuneração. Já desde o direito autoral, aí se escuta com uma conversação com a ideia de que o equilíbrio tripolar do direito autoral, esse direito seria o direito que consiste em políticas de criar os direitos de los criadores de la indústria. Isso que muitos autores estão descrevendo, e vale dizer que muitos autores como Helto, Bilchen, muitas de la evolução de la digital. Conforme avançam, se pode transformar as tecnologias, as formas de produção, a concentração econômica, alguns pontos, devemos repensar as regras para que esses equilíbrios já uma determinada sociedade. O segundo ponto diz respeito ao isso está totalmente conectado com o debate de plataformização, pero dizer que o discurso predominante de los anos 80 é que estaremos passando por um processo radical, e o que estamos passando desde então foi muito mais, de forma clara, o processo que vimos um intermédio no mercado da cultura muito conectada com contratos privados. Eu trago aqui uma referência de um livro que eu publiquei, Rádio ao Streaming, que habla de los direitos autorais quando entram nas plataformas digitais, leando principalmente em Brasil, pelos que têm que ver as transformações globais que vão passar. E nesse livro hicimos uma investigação como essa intermediação nos novos mercados, e apesar desse 2016, esse diagrama que está bastante claro, aqui se está formando neste momento, foi um momento, eu falei só da música, da parte audiovisual, pero isso de como isso se dá a distribuição de recursos em Brasil, desde o Spotify, pode ser outra plataforma, hasta que chegue a los autores. Assim, vou dar um simple recado, mas eu quero dizer é que nós, quando se vai desenvolvendo esse mercado digital, quando se vai aparecendo novos autores como intermédio, como nós vemos do ponto de vista com o porcentagem nesse caminho. Temos que volver aqui tem uma ideia intermediária do ambiente digital, com essa certeza de que é um intermédio que se basou mais em contratos privados, que os autores não têm esse controle, não temos poder de negociação nos autores, não se deu remuneração de los músicos, los que gravam os instrumentos, e que sigue de forma muito comum os direitos de las gravadoras. Isso passa também com vários autores do mercado audiovisual, é uma transformação. Nós começamos a ver muitas disputas em tema da gestão coletiva. Por exemplo, em Brasil, o ECADE venía buscando los royalties, las disputas, de una forma general. Creo que ya se puede decir que este debate de la remuneración, eso viene de manera general, de ese diagnóstico de los creadores en ese contexto, no tiene poder de negociación. Outro motivo para poder debater a renda del dia. Temos hoje da Sociedade Internacional de los Direitos Autorais. Esse debate vem desde o início.
Essa forma vem desde 2015 com uma proposta que Lula puso, que ele pôs na ONU, podendo discutir la legalidad, el rol de las corporaciones, de la transparencia y también buscando un consenso de la remuneración de los artistas en el ambiente digital. Yo no voy a tener tiempo para hablar mucho de esto, pero es una disputa para ver cuáles son los derechos vitales para existir una unificación de esos derechos. Además de mirar para estas contradicciones, André habló de la propuesta de que era necesario avanzar en transparencia en ese mercado, en una discusión de territorialidad, no tenía claridad cómo se podía recibir por la falta de transparencia. Era necesita mirar para el hecho de que el servicio está la misma, tenía mucho más, menos costos y también existen más intermedios en ese mercado. Eso sería uno de los motivos para estar recibiendo. Y la idea también de los produtores estarían teniendo privilegios en esa nueva configuración. En 2023, se presentó una nueva propuesta y esta propuesta se fue discutida en 2015. La dinámica que hubo desde el Tratado de 1996 para tratar en estos temas digitales, en que ya habían pasado 27 años y ahora hay nuevos retos. ¿Y estos retos cuáles serían? 8 años después tenían unas nuevas cuestiones, principalmente el propio desarrollo del mercado, que se fue omnipresente, el mercado de streaming. Del punto de vista latinoamericano, la fuerza de la música, de la fuerza latinoamericana, esa idea de que las plataformas de contenidos basadas en usuarios, ellos acumulan recursos que no son transferidos para los creadores. Hay un consumo de ese programa y un problema también de la solución sombría Paraguas que se encontró en 1996 para hablar del derecho digital. De cuál es el derecho digital es una discusión más técnica. Y vienen algunas demandas. La primera demanda de un derecho direccionado ayer y direccionada, que es una agenda permanente de debate. Y la se puede percibir que hay un debate que no está en la propuesta, pero un debate de intereses. Yo no voy a hablar específicamente de la parte de intereses de inteligencia artificial, porque eso se habla para la próxima semana y se va a profundizar más sobre estos de los artistas, las partes de streaming. Y con eso, después de qué, por qué discutir los derechos de remuneración, yo quería hablar sobre eso. No hay un concepto universal en la doctrina, pero se puede decir que los derechos de remuneración exclusivos de autores son derechos que existe esta pretensión de remuneración sin autorizar o prohibir el uso. Geiger habla, es permitido, pero se puede hablar sobre una progresión de protecciones. En primer lugar, de derecho exclusivo. En segundo lugar, derecho exclusivo. Terceiro lugar, derecho exclusivo de proibir. E quando se habla del derecho de remuneración, seriam direitos não exclusivos, incluso el derecho de no remuneración. El derecho de ser remunerado es un derecho que no involucra el derecho exclusivo de autorizar y prohibir. Vamos a volver un poco en eso ahora. Yo quería también acordar que la Convención de Berna se habla en derecho de tres gastos,
no artículo 13, quando se habla de gravação de obras musicais e de los derechos de autores de recibir remuneração quando as autorizações foram dadas por uma autoridade e depois o direito de sequência, que, que diz que se trata de las obras de artes plásticas. Por que estou falando disso? Porque essas são as três previsões que nós podemos dizer que tem um grado de harmonização pelos direitos de harmonização que venimos falando mais de forma recente. Não se prevê nos tratados internacionais. Desde isso, é muito importante que vai discutir, pero é importante que mirar quais são as opções dos diferentes direitos de remuneração. Pelo que o professor Huggins Holtz desarrollou, as excepções remuneradas, compensação para os autores por perdas relacionadas a los derechos exclusivos, terem conectado a um direito exclusivo, o tema de copy privado, que se permite copiar, existe em mais de 70 países, por la remuneração, por la cópia, por los derechos públicos. Isso existe há muito. Segundo, tem o direito de remuneração, que isso vai mais allá do catálogo de direitos exclusivos. Isso não é só um direito exclusivo. A exceção é o caso do direito de sequência, que tem que ver com as vendas las ganancias para el tema de préstamo público, y eso es una más allá del derecho de distribución, de no remunerar el sistema con un derecho exclusivo, pero un derecho que haga sentido de remuneración. Empezamos a hablar más del debate digital quando empezamos a falar de direitos de remuneração justa. Esses são direitos que são de forma inalienável para os autores. E nos casos de exceções, qual é a diferença? São direitos para os autores ou artistas em relação àquele autor com quem se estabeleceu um contrato na editora ou na produtora. É um predicado de justiça e tem que ver com o direito do consumidor. Isso pode ter que ver com outra parte do contrato, quando em outro caso que era muito oneroso para o artista. Então, pode ser dados os direitos justos nesse contexto. Os direitos que estamos discutindo são os direitos residuais, são direitos que os artistas e autores eles têm não correlaciona com asignaram o contrato, pero há um terceiro. Eles dependem do direito exclusivo de uma parte contratual, pero são devidos por outras partes, por exemplo, as plataformas de streaming, e eles vão ser criados para criar essas posições desfavoráveis no mercado. Há alguns países que vêm adotando já essa espécie de direito de remuneração. Eu não tenho um marco, mas alguns exemplos que estou recolectando de países, porém pensamos um pouco mais de eles no debate depois. Mas não existe muita uniformidade, então por isso não é uma uniformidade no direito internacional. Mas os países têm aparecido algumas previsões de los direitos e vimos alguns direitos no marco europeu, los residuales pelo artículo 18 da Diretiva de Direitos Autorais da União Europeia, prevê uma regra de que os autores necessitam ser remunerados de forma justa, e esses princípios está transposto de forma diferente em alguns países. Nesse momento, Bélgica e Alemanha estabeleceram um direito de remuneração de forma residual,
Isso é importante essa discussão para poder aqui. É importante essa discussão em Latinoamérica. Temos esse princípio internacional de propriedade intelectual, de tratamento internacional, como se trata de não discriminação que está no artigo 5º da Comissão, essa ideia de que um país tem que tratar os estrangeiros com a mesma forma que tratamos os nacionais. E esse estrangeiro também é de um país que está no mesmo tratado, que firma o mesmo tratado. Qual é o tema? Quando um país ou outro empieza a criar um direito de remuneração, há uma preocupação, desequilíbrio, vamos dizer que a Argentina cria um direito de remuneração aos artistas que têm suas obras utilizadas em seu território, de acordo às regras, pero não podem recoletar o mesmo direito de autores de artistas argentinos que estejam presentes sendo utilizados nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não tem uma regra semelhante. Então, empieza a aparecer uma preocupação que você cria um direito em determinada justiça, com o tratamento nacional não se alcance essa justiça. E aí uma contradição sobre, mirando la Comisión de Berna, que isso se chegaria ao tratamento nacional. E tem toda uma discussão por alguns autores afirmando que para essa modalidade de los derechos de remuneración residual no se aplicaría el tratamiento, los países podrían establecer reciprocidades, solo harían este intercambio con los países que establecen niveles semejantes. Hay algunos países que ya, como se dice, que estableció hace 2 años el derecho de remuneración con esta regla de reciprocidad. Yo estoy hablando todo eso porque estamos hablando del concepto de forma nacional. Eso muestra la relevancia y la conveniencia de este debate para que las reglas sean efectivas, que estén de forma uniforme, especialmente en un contexto de movilización del mercado. Y cuando hablamos de Latinoamérica, grandes partes de estas plataformas, casi todas, não estão localizadas em nosso território. Eu queria passar aqui para o último tema da apresentação, considerando esse panorama, quais são as considerações de equilíbrio com a agenda de interesse público. Eu queria volver aqui a nosso equilíbrio tripolar, o acesso ao conhecimento, os criadores, usuários e indústria. Alguns autores dizem que o próximo direito de remuneração é uma forma de trazer o equilíbrio. O uso não depende da autorização, existe uma facilidade de uso, e isso é verdade, mas é limitado. Porque não chega às demandas específicas do crescimento na Latinoamérica, eu vou dizer por quê. E aí outro ponto que queria pôr aqui, de forma tripolar, que é a necessidade de complexidade, porque estamos falando do usuário, estamos falando tanto de pessoas físicas, do acesso a reconhecimento, bibliotecas, instituições, quanto de grandes usuários, desde broadcaster hasta plataformas digitais. De pronto, aqui necessita um losango, um quadrado para falar do equilíbrio, pero é necessário que esse debate seja aprofundado, que se possa fazer a diferenciação. E aí eu queria dizer sobre alguns problemas que eu creio que deveria ser observado, a literatura também, quando falamos também do tema da remuneração, o primeiro das limitações. Primeiro, de um ponto de vista jurídico, temos que ver se alguns países prevêem a remuneração, também tem as sessões não remuneradas, e se necessita pensar em garantir esses direitos, esses direitos de remuneração. Também temos que mirar essa conversação e temos escassez muito grandes de limitações e exceções em Latinoamérica. Eu indico este mapa
que se desarrolló sobre la flexibilidad se puede visualizar como Latinoamérica es una región con pocas limitaciones. En este caso es online, se muestra los países que tienen limitaciones. Países que tienen limitaciones son muy pocos. Y además de eso, identificamos una baja cultura de conocimiento. Tenemos una necesidad en la región de esclarecer todo esto en todos los contextos. Nuevos derechos son creados. Un ejemplo de una ley que se prevé el derecho de remuneración, pero también se trae la preocupación con las limitaciones. Esta ley de 2017 en Colombia, Pepe Sánchez, que se ve la remuneración de roteiristas, guionistas y directores, y se pone aquí en el párrafo, el segundo no va a ser, esa regla no se aplica para comunicación pública para fines educativos en las escuelas, establecimientos, sin fines lucrativos. Yo no pongo esa regla como perfecta, como si hubiera mirando para todas las cuestiones, pero como ejemplo de una regla que llega, trata de establecer ese equilibrio, tiene una necesidad también, mirando esta perspectiva de ser público, de ser explícito. ¿A quién esa regla se aplica? Esta legislación suiza, por ejemplo, que creó un derecho de remuneración audiovisual, tiene un poco criticado porque hay tipos de obras. Entonces, por ejemplo, para obras creadas por entidades periodistas, estas no serían obras que darían el derecho de remuneración. Ese es un problema porque podrían ser usadas comercialmente. Es necesario tener ese cuidado de mirar cuáles son los usos, cuáles los tipos de obra. En ese sentido, una de las cosas cuando miramos para el ambiente digital es súper importante tener atención para los espacios de compartir plataformas como Wikipedia, todos los servicios asociados a Wikimedia, porque alguna legislación como própria reglamento europeu já está excluindo essas plataformas de algumas das regras para não onerar excessivamente o serviço que não é comercial, que não é social, que hacer com a obra que são licenciadas para usos, incluso comerciais. Então, como pensar um regulamento que pueda llegar a esa realidad que existe en estos ambientes que están siendo creados para ese reglamento? Otros puntos son las obras, que en algunos países hay reglamento para las obras órfanas, otros no. Y cómo se establece un equilibrio, creo que poco reglamento en obras órfanas, pero de forma que el objetivo, la reglamentación que da acceso a esas obras também não ser excessivamente onerado. É o domínio público, como garantizar, como ter o cuidado que essas obras de domínio público não para garantizar o domínio público. E o outro ponto que quero trazer, o terceiro ponto também é o regulamento assimétrico, que tem que ver com o tema de regulamento para criar reglas específicas ou moduladas, depende do tamanho, depende do ator econômico. Então, mirar bem e não onerar pequenos negócios. Isso já se aplicou a regras em algumas normas de direitos autorais, porque muitas vezes também estamos mirando as grandes plataformas e termina chegando as plataformas pequenas que não necessariamente deveriam estar sendo alcançadas com as mesmas regras, necessariamente. Creo que vale un punto de reflexión cuando se habla de remuneración audiovisual y poca atención que otros tipos de obras como fotografía, obras literarias, en sectores que son tradicionalmente menos organizados.
Não voy a cerrar porque já passei 40 segundos aqui de meu tempo, pero mi conclusión, incluso mirando para la norma de Colombia, es que es posible pensar en esos dos contextos de forma concomitante, pensar desde el derecho autoral, tener una atención a esa preocupación con la plataforma que afectó los derechos de los trabajadores y pensar reglas para ellos desde el equilibrio, pero también mirando cómo se puede preservar. Yo estoy hablando de las limitaciones, pero otras cosas también, estar pensando también los derechos de acceso al conocimiento. Essas cosas no están en contraposición, pueden estar, encontrar un lugar muy bueno y tenemos que dar atención a las dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Hay varias preguntas que fueron surgiendo con tu presentación, entonces les recordamos que al final de la última exposición vamos a ir tratando de responder las preguntas que llegaron. Finalmente, entonces los dejamos con la presentación de Maximiliano Marcetti y acá vamos a hablar un poco más de una visión relacionada con derechos de autor y defensa de la competencia. Entonces, bienvenido, Maximiliano. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy Sí. bien. Quería empezar por agradecer a todos por este espacio, a todas las instituciones que participan, la Dirección Nacional de Derecho de Autor Argentina, la Universidad del Rosario y todas las fundaciones que hacen esto posible. Mi trabajo es presentar una visión de análisis económico, porque todas estas reformas, todos estos derechos tienen costos individuales, sociales, y alguien los paga. Y tenemos que estar atentos. Y esa es probablemente la gran virtud del análisis económico. No es la única mirada ni la mejor, pero nos permite ver cuáles son los intereses y quiénes ganan, quiénes pierden y quiénes soportan a veces más los costos de cualquier reforma. Por alguna razón perdí mi presentación. Denme un ¿Está todavía en pantalla? A mí me sale que empezaste a compartir, pero sale negro. Sí, hay algún problema. Déjame intentar nuevamente. Compartir. Como siempre sucede, siempre hay problemas técnicos de último minuto. No sé por qué no puedo compartir. Ahora no hay nada visible, ¿verdad? No, solo estás tú en pantalla. Ok, ahora vamos de nuevo. A ver si esta vez ven algo. No, también se vuelve. Ah, ya, listo, ya. Creo que ya, Ok, ya solo tienes que dar presentar. ok. Bueno, es mejor que nada. Por alguna razón yo no la veo, pero ustedes la ven. Em, ¿Por qué yo tengo este problema? Espera un segundo que tengo. Pido disculpas a todos por el problema técnico, que es probablemente de mi lado. Tengo que volver a... Tranquilo. La tercera es la vencida, dicen. Dice Patricia que tal vez no se ve cuando pones modo pantalla completa. ¿Ahí tú No, ves? no, es relativamente. El problema es que no la puedo avanzar. Si me dice si avanza o no avanza, por favor, porque
Dale. Ahí Ese no es ha el avanzado. no avanzado, ¿verdad? Ah, ah. ¿Qué pasa con esta presentación tan problemática? Me muestra que está pausado. Eso es algo que nunca vi. Bueno, si no, puedo intentar hacer la presentación sin compartir pantalla. Va a Y ser un si poco... la descargas y tal vez intentamos que o Patricia o alguno más te- la comparta si te parece, te la envío. de una. ¿Mm? Bárbaro, gracias. Gracias a todos por la paciencia. Ujú. Viviana, si te tengo en la lista. ¿Por dónde la estás enviando? Trato de enviártela por mail, pero hagamos una cosa a estas alturas. Nos olvidamos de la presentación. Luego se las mando. Listo. Mi presentación a la antigua, sin soporte visual, tiene que ver con el análisis económico de los derechos de autor y en particular con esta cuestión que alguno de mis colegas ya anticipó, discutir una remuneración para los autores en el entorno de las plataformas digitales, que es algo que se viene discutiendo en la OMPI, en particular, GRULAC viene discutiendo cómo mejorar. Estamos hablando de una cuestión de redistribución, cómo mejorar la em, retribución de los autores en las plataformas digitales, que es un canal nuevo, que ganan mucho dinero, y la, la cuestión que se critica es que no hay una remuneración justa para los autores y que la parte del león se la lleva las plataformas. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles soluciones? Y aquí justamente yo quería discutir dos posiciones o dos temas que a veces em, surgen. Para mejorar la remuneración de los autores, ¿tenemos que crear más derechos? ¿Tenemos que extender derechos que ya existen? ¿O tenemos que empezar en otra cosa? Esas son las dos soluciones, los dos temas que quisiera tratar. Y primero empezaba mi presentación con un marco conceptual mínimo, pero necesario, porque cuando hablamos de análisis económico hay que entender que desde la economía, la razón para regular los derechos de autores es porque hay una falla en el mercado de los bienes públicos. Una obra de cualquier tipo, la obra en sí, no el soporte, es un bien público en términos económicos. Significa que el consumo no es rival y no es fácil de excluir. Es decir, si yo escucho la novena sinfonía de Beethoven por la radio, la puedo escuchar yo y 1 millón de personas más y la obra no pierde nada de su calidad. Y va a ser difícil de que alguien me prohíba o me excluya de que yo haga una grabación de esa obra y luego la reproduzca cuando quiera. Entonces, ese es el problema económico, ese es el mercado por sí solo, dice la teoría económica, no va a ser la mejor alternativa para incentivar la creación de nuevas obras. El mercado solo no va a crear. ¿Qué hacemos? Regulamos. ¿Qué regulamos? Derechos de autor. El derecho de autor es esta regulación que le da un monopolio legal por un periodo de tiempo a alguien, el autor, justamente para incentivarlo a crear nuevas obras. Porque si no tengo ningún derecho de exclusiva, no puedo controlar que otros reusen mi obra, no voy a poder recuperar mi ganancia. Eh, no voy a explicar toda la teoría por falta de tiempo, pero no voy a poder recuperar mi ganancia. Se llama el problema del polizón o del free rider. Quien me copia no tuvo que pagar los costos de creación, puede revender a un costo más bajo que el mío. No recupero mi obra. Si soy puramente racional, si soy un autor puramente racional, no voy a crear obras o no voy a crear tantas obras si no puedo recuperar mi inversión. Sabemos que esta es una
ficción, un poco porque los autores han creado siempre, aún antes de que exista el derecho de autor. Bien, pero, y en particular las obras que requieren más dinero, producciones musicales, películas, series, etcétera, etcétera, la cuestión económica es importante. Sin incentivos económicos puede haber hay también creación hasta cierto nivel, lo que se llaman incentivos intrínsecos que estudian los psicólogos, pero el tema de los incentivos extrínsecos, derecho a autor, la posibilidad de obtener una remuneración en el mercado, es algo que lo estudia la economía. Entonces, tenemos este problema. Los bienes públicos, las obras, si no hay regulación, no me permiten recuperar la inversión. Esa es la justificación de los derechos de autor. Luego podemos discutir qué tanto hay hay que proteger el derecho de autor, por cuánto tiempo, qué tan amplias tienen que ser las excepciones y limitaciones, porque del otro lado, y esto es, creo yo, la ventaja de la economía, vemos que hay que incentivar al autor para que cree obras porque hay este problema de bienes públicos. Pero del otro lado también tenemos al consumidor, al usuario, a otros autores que quieren crear obras derivadas. Y si protegemos mucho el derecho de autor, afectamos también demasiado el acceso de esas obras. ¿Bien? A costos más bajos, porque obviamente si el derecho de autor está vigente, el acceso a la obra va a ser más caro. Si no está vigente, va a ser más bajo. Y eso tiene otro tipo de implicancias sociales. Por eso la idea de equilibrio. Y hay un gráfico bastante interesante que no puedo compartirles, lamentablemente, pero que tiene que ver, hay una especie de curva, ¿no? Em, entre más protección y más bienestar. Y el bienestar en la economía es la suma de la utilidad de los productores y de los consumidores. ¿Mm? Los dos. Y queremos maximizar el bienestar social, productores y consumidores juntos. Y si no hay protección, el gráfico basado en la historia del derecho a autor muestra que el bienestar sube. No hay protección, agregamos derechos de autor, empieza a subir el bienestar, hay más protección, hay más gente que crea. Pero si la protección fuera muy fuerte, si el derecho de autor durara 100 años, de hecho, en algunos países es así, o 200 años, la curva empieza a bajar, porque si bien estoy supuestamente beneficiando mucho a los autores, eso le cuesta mucho dinero al resto de la sociedad. Y además, por una cuestión económica de más bien matemática, más allá de un cierto punto, los intereses, las ventajas a muy largo plazo no van a tener mucho efecto sobre los incentivos. Ok, entonces, atención, esto es lo que digo. No digo no, pero atención cuando hablamos de crear más derechos, porque alguien los va a pagar y van a tener un efecto sobre la sociedad. Primera cuestión. Por lo tanto, mi primer pequeña conclusión, y podrán ver luego en la presentación que hay algunos argumentos más que, en homenaje a la brevedad, voy a excluir. Hay consenso en que crear más derechos o extenderlos va a tener un costo importante. Hay que tenerlo en cuenta. Tal vez no sea la mejor manera de solucionar este problema, la remuneración de los autores en las plataformas digitales. ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué otras opciones se han explotado o pensado al menos? Sabemos que la economía de las plataformas digitales es muy particular, es un fenómeno nuevo primero. Esto de las plataformas que pueden ser duales, son distribuidores de bienes y servicios, en general de terceros. Y funcionan como un monopolio natural, es decir, no conviene tener muchas de estas plataformas, sería ineficiente. Generan externalidades de red positivas para los usuarios, es decir, más gente está en la plataforma, más beneficios tengo. Es como el teléfono. Si soy el único que tiene un teléfono en mi ciudad, no tengo muchos beneficios. Cuanto más usuarios, personas tienen teléfono, más beneficios hay. Y como todas las plataformas también crean ventajas y desventajas para todos, incluidos los autores. Y cuando digo autores también estoy incorporando intérpretes, artistas, que en general tienen derechos conexos. Pero para facilitar un poquito la discusión, simplifico.
Entonces, en estas plataformas, ¿qué pasa? En general, la realidad es que son pocos los autores los que ganan mucho. Eso pasaba aún antes sin las plataformas. En las plataformas de streaming está más claro. Hay varios trabajos empíricos que sugieren los que ganan mucho dinero son las superestrellas y el resto gana poco, poquísimo. Entonces, aquí tenemos un problema que es no de incentivos para la creación, sino de redistribución de lo que ganan las plataformas. Y frente a esto, en economía a veces hay dos tipos de autores, algunos que van a decir, bueno, el problema de redistribución no es tanto un problema económico porque se genera ganancia, luego la redistribución no sería tan problemática, pero hay otros economistas que dicen, y me identifico con ese grupo, la distribución también tiene un efecto sobre la creación. Y estoy dejando de lado la cuestión de la justicia, que no es una cuestión menor, pero simplemente no es un tema del que se ocupa la economía. Eh, si la remuneración va a ser muy desequilibrada, va a afectar también los incentivos de un autor para crear obras que luego van a terminar en una plataforma digital. Entonces, en estos mercados donde ya vemos que están muy concentrados, que la concentración puede tener alguna justificación económica, es un monopolio natural, tiene economías de escala, genera efectos de red, pero también le da un poder desproporcionado de negociación, es decir, hay un poder de negociación que es muy asimétrico entre un autor, la plataforma y otros intermediarios, editores, productores, que tienen mejores herramientas para defenderse de la asimetría del poder de negociación de las plataformas, porque tal vez puedan diversificar la inversión con distintos autores distintos o tengan más poder de negociación. Pero el autor está bastante desprovisto de alternativas. Y si, como dije anteriormente, tal vez la mejor solución desde una perspectiva económica no es crear más derechos o extender los que hay, sino pensar en otras soluciones, quedan dos caminos o hay dos caminos a explorar. Derecho de la competencia es el derecho de la competencia que protege que exista competencia, que se pueda entrar y salir de un mercado, que no haya cartelización, que no haya abuso de posición dominante de una sola empresa. No necesariamente va a combatir un monopolio natural, pero si hay un fenómeno de cartelización o de abuso, sí. ¿Y qué podemos ver en los últimos años que pasa? Hay estudios de autoridades de la competencia sobre este mercado que van a decir, por ejemplo, uno interesante que viene justo para esta situación es uno de la Autoridad de la Competencia del Reino Unido del 2022 que analizó el mercado del streaming de música. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión es, sí dijo, hay una gran disparidad en los contratos, hay una gran disparidad en la distribución de la remuneración, pero no hay un problema de competencia en sí, porque relativamente esta autoridad al menos dijo, hay competitividad en ese mercado, entonces difícilmente la solución pueda venir del lado del derecho de la competencia si las autoridades consideran que el mercado es competitivo, que son criterios puramente económicos. Ahora bien, puede que por razones estructurales este tipo de mercados, las plataformas, tengan otra estructura de mercado en América Latina. Eso sería interesante que las autoridades de la competencia de América Latina examinen. Porque podría dar a situaciones diferentes. Si encontramos que sí hay abuso de posición dominante, tal vez el derecho de la competencia pueda otorgar algunas herramientas para corregir este problema. Y finalmente, otra pista a explorar, siempre tratando de ver cuál es la mejor intervención al menor costo social, es pensar, si tenemos un problema de asimetría de poder de negociación, si tenemos un problema que también se llama, consecuencia de la misma razón, un problema de hold up, que podemos traducir como un problema de
aprovecharse de la circunstancia de tomar de oportunismo. Pero a lo mejor es oportunismo, que favorece obviamente a la plataforma, porque de entrada el autor no conoce qué demanda va a haber, cuánto va a ganar, va probablemente a aceptar un contrato que no se puede revisar y que está escrito, está redactado por la plataforma. Muchos sugieren y han comenzado, y de hecho muchas legislaciones ya tienen este sistema, que no digo que sea perfecto, que tal vez se tenga que mejorar, pero cierto tipo de reglas de reequilibrio contractual ex lege, creadas por la ley, como mi colega Mariana mencionó, la directiva de derecho de autor del mercado común, del mercado digital único de la Unión Europea, que tiene algunas normas para buscar más justicia, una distribución más equitativa, y también tiene algunas reglas específicas de, por ejemplo, cláusulas de reversión. Firmo un contrato de licencia o de cesión de derechos, pero en algún momento puedo revertirla, puedo recuperar mis obras y negociar con otro intermediario. Porque tal vez en su momento no obtuve el mejor contrato por las cuestiones que dije anteriormente. Falta de información, asimetría, etcétera, etcétera. Y distintos países tienen distintas reglas temporales, de uso y también obligaciones de transparencia. Obligaciones, cláusulas que imponen la transparencia, porque si tengo un problema de asimetría y de falta de información, la información también es asimétrica, es imperfecta, estas medidas que probablemente tengan un costo social y regulatorio más baja pueden ayudar a morigerar este problema. Entonces, para tratar de concluir, y luego tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Si lo que se quiere es mejorar los ingresos, la remuneración de los autores en las plataformas digitales, minimizando el impacto negativo de extender o crear más derechos, no olvidemos que podemos utilizar las herramientas a veces de otras áreas del derecho, como el derecho de la competencia y el derecho de los contratos, que muchos países, Estados Unidos tiene una cláusula de reversión de los contratos de cesión luego de 35 años. Reino Unido tiene algo parecido. La Unión Europea en la directiva incorpora este tipo de mecanismos, además de mecanismos de transparencia y otros más, que creo que son opciones a tener en cuenta, que requieren mucho menor esfuerzo y costo, repito, regulatorio, y no tendrían mayor incidencia para el otro lado, que son los consumidores y los usuarios. ¿Mm? Y aquí el derecho foráneo, el derecho comparado puede proveer algunos ejemplos que también tienen un costo muy, muy bajo. Me detengo entonces aquí. Voy a enviarles la presentación donde vos podrán ver y podrán profundizar otros aspectos que no pude profundizar por el problema técnico, pero quedo a disposición para las preguntas y las respuestas, para las preguntas del auditorio. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Maximiliano y a Mariana también y a André. Entonces, ya hay algunas preguntas que enviaron acá en el chat y otras que me están como llegando también a mi chat particular que lo están enviando ahí. Entonces, empiezo por las que enviaron para Mariana. Eh, Te voy a dar de una vez las tres que están acá y si quieres ahí las vas respondiendo en una intervención y ya tenemos unas de Maximiliano y unas para André. Entonces, la primera es, ¿podrías explicar qué implican los derechos de remuneración en Internet, contra quién se ejercen y cómo se implementan? La segunda, ¿cómo se gestionarían esos derechos a nivel internacional? ¿Cuál es el estado de debate en la OMPI? Y la tercera,
Dice, entonces deberíamos dejar de pensar en derechos de remuneración genéricos para todo uso y usuario. Deberían enfocarse en grandes plataformas y en usos comerciales. Creo que algunas cosas las fuiste respondiendo en tu presentación, pero entonces, bueno, Mari, hay otra más. De establecerse un derecho de remuneración obligatoria por cualquier uso en Internet, ¿esto no afectaría el funcionamiento de las licencias libres? Listo. Entonces, Mari. Eu, obrigada, eu estava escutando a tradução aqui, Muchas Viviane. gracias. Yo estaba escuchando la traducción. Bom, vou tentar fazer uma resposta Bueno, yo voy a rápida tratar de contestar de forma muy breve para las preguntas. Yo creo que hay un punto que no estoy discutiendo, que yo no hablé muy bien en la presentación, de que el derecho, cómo se hace el derecho de remuneración, se previó. Esos derechos de remuneración residuales que son el centro del debate hoy, por lo menos en la controversia, ellos son derechos que son, se deben los creadores, las personas naturales, por parte de lo que utilizan las obras. O sea, puede ser que estamos hablando de reglas para las plataformas de streaming, algunas leyes que están mirando a las plataformas que sirven, que brindam los servicios, o como YouTube, por ejemplo, son esos actores que utilizan las obras que, que generan los ingresos. Cuando se hablamos de ingresos para personas naturales, personas físicas, naturales, de alguna forma de gestión colectiva a partir del diagnóstico de que individuales no solo no pueden controlar y no tienen el poder de negociación. Esto también en los diferentes países, pero, pero contestando la segunda pregunta, de cómo esto se daría de forma internacional. Entonces, estamos hablando de gestión colectiva, ese intercambio entre los países se daría en las formas de forma colectiva que ya existen algunos países de forma individual, que esta sería una asociación que tenga acuerdo entre sí para repasar la recolección en un país y que envían para otro. Esto es definitivamente mucho más complejo de que las plataformas hacen, o en la mayoría de los países. Algunos países ya tienen un sistema, como España, por ejemplo, pero es mucho más complejo porque hoy, pagando por los medios de los contratos, las plataformas están pagando a algunos grandes actores, como las grabadoras, estamos hablando de que los grandes streamers que tienen un 80% de todo el catálogo y las grabadoras que lo repasan los creadores conforme a los contratos o muchas veces ni repasan, depende del contrato. Una negociación de uso colectivo tiene una gran complejidad, es de los principales motivos para existencia por parte de las empresas, pero también aumenta mucho la posibilidad de control, tanto del punto de vista de las instituciones nacionales. Y ahí voy a hablar un poquito del Ministerio de Cultura y Colectivo, que muchas veces tiene el poder de supervisionar, y que ellos tienen poder, este poder y mucho más poder de articulación con los creadores en sí, que pueden actuar de forma colectiva en esos espacios. Esto es que se puso en el debate sobre la última cuestión, las últimas dos cuestiones que tienen que ver con la idea del reglamento de modular. Yo no sé si este parte necesitamos un reglamento para las grandes plataformas. Yo no estoy seguro que sea esto, pero me parece que es importante tener una visión de que nosotros cuando estamos regulando las grandes plataformas también pueden estar, si no tenemos ese cuidado, muchos autores, de pronto vamos a olvidar muchos actores. Hay un ejemplo
Eu não quero entrar com profundidade, pero na legislação nos anos 2000 nos Estados Unidos, querem alcançar os grandes streamers e essas associações querem cobrar os broadcasters, falava de los números de execução. E os atores pequenos diziam, não temos nem presupuesto de publicidade. E temos que falar por el número de execução, vamos ter que cerrar. E começaram a falar como um presupuesto de publicidade. Temos que mirar os atores também, principalmente para os atores que estamos realizando atividades não comerciais que têm processo grande ao acesso do conhecimento, como enciclopédia, por exemplo. Foi uma diretiva na União Europeia que excluiu as enciclopédias de algumas regras que bem escritas e restringidas sobre os direitos autorais. Eu não quero entrar muito neste tema, mas algumas das perguntas, muitas vezes, muitas regras não vão chegar à Wikipédia, por exemplo, que é os comunitários terroristas. Então, não podemos olvidar disso, esses passos que se necessitam apresentar, comentários muito importantes quando hacemos essa discussão. Eu estava escutando o Maximiliano, como podemos integrar essa visão no que dizia. Gracias, Mari. Tenemos una pregunta para André. Dice, ¿qué movimientos de trabajadores han tenido éxito contra las grandes plataformas? ¿Existen soluciones propuestas aplicables a determinados sectores? Bom, agradeço aí a pergunta. Bueno, eu queria agradecer a pergunta. Bueno, especificamente estamos estudando, esse é um caso muito, enfim, paradigmático. Foi o caso de los... esse caso não é aplicável para todos os contextos, mas falamos de algumas coisas que interessantes que não que seja aplicável, espero que sirvam um pouco de exemplo, de modelo de como poder de organizações coletivas de trabalhadores, gestão coletiva, organizações coletivas, com as disputas em termos de direitos de los trabalhadores da plataforma, direitos das Nações Unidas, direitos autorais. Nesse caso, ele foi solucionado de uma forma paradigmática na indústria, porque os trabalhadores, por meio de huelgas, eles puderam fazer contratos com grandes estúdios, com as produções audiovisuais. Esse foi um caso muito específico de los guionistas de Hollywood ter uma imaginação sociológica de pensar quais são os retos para chegar a esses problemas. Eu creio que é um caso um pouco para poner a atenção, porque Hollywood tem uma tradição sindical muito forte de los guionistas, de los actores, ou seja, instrumentos muito tradicionais para os trabalhadores, para poder, enfim, sobre os grandes estúdios, eles fizeram huelgas durante um ano e chegaram a este contrato. Claro, aí é tema de contexto também, esse tipo de movimento de trabalhadores, isso circula no mundo. Hollywood é enfim, é lugar muito visível, todos conhecem as películas de Hollywood, os trabalhadores também chegam muito lejos, têm reconhecimento muito grande. É algo interessante também como o público reconheceu a importância de eles como produtores, etc. E estiveram ao lado de eles, isso foi uma força muito grande. Luego, después de los guionistas de Hollywood, tuvimos en Brasil algunos dobladores de doblaje y el tema también de los videojuegos se están organizando para esta discusión, pero también estamos circulando por el mundo.
yo creo que hoy en día con el acceso a la información, eso se va circulando. Y una cosa muy importante que me pareció, como contexto de urbanización puede no ser una solución definitiva, pero ser un recurso muy importante en la lucha para la afirmación de derechos y para la negociación de los grandes streamings. En Brasil, creo que esa discusión ainda está en el tema jurídico del judiciario, leyes y todo eso, pero, pero son luchas que inspiran y pueden tener algunas consecuencias para otros sectores. Tenemos también algo muy difícil de ecualización, de ecualizar. Hay una cierta, a veces hay un cierto lucha de poder y encontrar puntos comunes en diferentes segmentos de la industria cultural, las plataformas, para recordar las industrias culturales ya existían antes de la plataforma. Antes de la industria cultural, eso ya existía. Esas son discusiones más amplias sobre las plataformas, pero ya existían. Entonces, creo que encontrar puntos de diálogos en diferentes sectores, vamos a decir así, que sean comunes entre los sectores en un debate que creo que es importante, como esa discusión de intermediación está en el ámbito que fue muy discutida, como esas plataformas de transportes, ellos serviam para considerar os trabalhadores, pero porque no ese tipo de discusión no se puede ir más allá de la industria cultural. Vamos a pensar en un streamer, a una plataforma grande, determinar que esos ciertos derechos, esos derechos de trabajo, en fin, creo que la legislación tiene que pensar eso más adelante. Yo estudié específicamente los actores de Hollywood, los guionistas de Hollywood, pero también hay los contextos nacionales, otros contextos. Y tenemos también alternativas de las plataformas comerciales, ya existen. En Brasil tenemos otras experiencias. Hay una cooperativa de gravadoras. Tenemos también pensar formas alternativas de gestión colectivas, no solo de los derechos autorales, pero de hay también un caso, una cooperativa de periodismo en Argentina. Eh, Tenemos otros ejemplos de cooperativas audiovisuales. Existen algunas redes, obviamente las plataformas dominantes son dominantes, pero tenemos otros ejemplos que también van en contra a esta y también generan una lucha de las plataformas que van en contra de esas plataformas o es una lucha en contra. Ok, gracias, André. Tenemos un montón de preguntas. Entonces, Maximiliano, eh, aquí hay una pregunta que dice, ¿el poder de negociación implica contar con información? ¿Puede obligarse a las plataformas a que proporcionen información sobre su funcionamiento? Es decir, ¿cómo funcionan los algoritmos de precios? ¿Pueden transparentar las fórmulas de pago de regalías, los contratos con creadores? ¿Cómo podemos evitar los problemas de privacidad y de secretos comerciales? Esa es una. Eh, la otra dice cómo el derecho de los contratos podría corregir las asimetrías en la percepción de remuneración entre autores, artistas, intérpretes, plataformas y productores. Sí, como en el caso de Argentina, el régimen contractual reposa en principios como la igualdad de las partes contratantes y la autonomía de la voluntad. El ejemplo vale para las legislaciones decimonónicas en general, que por definición son liberales. Y una última dice, dentro de una posible regulación basada en defensa de la competencia, ¿qué tan viable sería establecer normas de interoperabilidad radical? O sea,
que obliguen a las plataformas a establecer portabilidad, permitiendo a los usuarios y creadores trasladar fácilmente su contenido y datos a plataformas alternativas. Son bastantes. Entonces, Maximiliano. Muchas gracias, Viviana, y muchas gracias a todos los que hicieron tan buenas preguntas. Son buenas preguntas, no creo tener buenas respuestas, pero voy a intentar responder. La primera sobre las obligaciones de transparencia, eso es algo que trata de hacer, que está en la directiva del 2019 de la Unión Europea. Luego, por supuesto, la directiva se tiene que transponer y cada país es libre de transponer la directiva de distintas maneras. Entonces, ese es un interesante laboratorio para ver cómo se pueden incorporar obligaciones de transparencia que, en principio, van a mejorar el poder de negociación de los autores y artistas intérpretes, pero es cierto que cuando hay información no divulgada, secretos comerciales, hay un límite. La idea sería de transparentar cierto tipo de información que puede facilitar una mejor negociación por parte de los autores sin infringir otro tipo de derechos, lo cual requiere un balance y un equilibrio delicado. Es siempre el desafío cuando hay secretos profesionales. Luego, a veces en situaciones extremas, no quisiera entrar demasiado en esa situación, pero la idea y es una salida relativamente simple para mí en este momento, pero la idea es buscar un equilibrio que no infrinja los derechos de las dos partes. No sería imposible, pero sí entiendo, sí acepto, es difícil. Y las empresas pueden tratar de abusar del secreto profesional para no transparentar. Y luego en situaciones conflictivas son los tribunales los que resuelven. La directiva de derecho de secreto profesional en Europa tiene algunas situaciones en las cuales los jueces pueden tomar cierto tipo de decisiones. Pasa por ahí, por esa llamada ponderación de derechos, que entiendo si es complicada. Otra pregunta iba sobre, si no me equivoco, es la que veo en el chat de Mariana. Sí, Em, ¿Cómo hacemos para incorporar este tipo de obligaciones cuando tenemos un principio de libertad contractual sí, decimonónico, absoluta, como que las partes son iguales? Y lo que se requiere es intención política de aceptar que estos son contratos prácticamente de adhesión, donde ya tenemos del derecho del consumidor, el derecho laboral, donde se parte de la base que las partes no están en la misma situación, donde es decir, ya se rompió este principio de la igualdad de armas en materia contractual de los códigos del siglo XIX, y es simplemente aceptar esta realidad e imponer algún tipo de obligaciones para facilitar o para tratar de reequilibrar el poder de negociación de la parte más débil, que aquí hay que aceptar la realidad, no está en las mismas circunstancias el autor que la plataforma u otros intermediarios que tienen más poderes de negociación. A modo de ejemplo, si sirve, por supuesto, esto requiere intervención regulatoria. No podemos acusar a los Estados Unidos de no respetar la libertad contractual. Sin embargo, en la Ley Federal de Derecho a Autor, hay una regla de reversión, es decir, que permite la resolución de una cesión o una licencia de derechos de autor pasado un cierto periodo de tiempo, pasado 35 años, salvo algunas excepciones. Pero si no hay nada en el contrato, el que conoce la regla puede solicitar la resolución de ese contrato y renegociar con otra parte. Está en la Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos. A veces con el hecho de solo poner ese tipo de norma, y esto obviamente requiere que se conozca la norma y que se ejerza, lo cual suele ser un problema porque no todos conocen sus derechos o conocen las normas o cómo implementarlas,
Pero el hecho de que exista esta posibilidad a veces lleva a que de entrada los contratos sean un poco más justos porque se sabe que existe esta posibilidad, que se puede hacer explícita o implícita. Y otros países tienen reglas similares. Pero bueno, entiendo que esto sí obviamente requiere una intencionalidad o una voluntad política de aceptar que estos son mercados donde, o son contratos donde la libertad contractual no es la que predica el código, que están más cerca de un contrato de adhesión y que hay más razones también de eficiencia. Por supuesto que hay razones de equidad, pero también de eficiencia para intervenir mínimamente y reequilibrar un poco la situación. Y estar atento a qué hacen otros países, especialmente la Unión Europea, que tienen que transponer reglas parecidas, parecidas. La tercera pregunta, también muy interesante, va sobre, era sobre el derecho a la competencia y la interoperatividad. Em, Suponiendo que a veces una cuestión de interoperatividad, si cada plataforma tiene requisitos diferentes, requisitos técnicos diferentes, en algunos casos se ha considerado que podía ser si es abusivo, puede ser abuso de posición dominante, y puede dar lugar a la intervención de la autoridad. O en algunos casos interviene el legislador, como pasó en algunos países, para decir, bueno, la norma para los cargadores de teléfonos celulares de ahora en más tiene que ser esta para todos los operadores. Hay distintas posibilidades de intervención. La razón es siempre dotar de mayor competitividad al mercado, evitar abusos. El derecho de la competencia puede hacerlo. También hay otras intervenciones un poquito más fuertes. Em, de la misma manera, el derecho a la portabilidad de los datos, si bien es otra cosa, el derecho de protección de datos, pero el Reglamento General de Protección de Datos la impone como una obligación, en este caso, del titular, del interesado, la persona física. Es decir, hay distintos niveles de intervención posibles. O el derecho de la competencia, si hay una afectación de la competencia, porque puede ser que la interoperatividad tenga un efecto anticompetitivo y se piense solamente por esa razón y no por una razón técnica o que tenga una justificación, o hasta pensar en otro tipo de intervención un poco más fuerte que pasa por la legislación. Como ejemplo, di el de derecho a la protección de datos, por ejemplo. Pero repito, requiere repensar un poquito la situación. El fenómeno de las plataformas digitales es nuevo también para las autoridades de la competencia y hay una discusión que parece no tener fin desde hace 20 años. ¿Aplicamos las mismas reglas de la competencia de siempre? ¿Esto requiere nuevas reglas de la competencia? No sabemos cuál es la respuesta, pero hay que tratar de mirar este nuevo fenómeno, que tiene ventajas y desventajas, como todo. Tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Entonces, tratemos de intervenir para hacer un poquito mejor, un poquito más eficiente y también equitativa este tipo de relaciones. Es fácil mi posición de decir hacia dónde hay que ir, es cierto, no tenemos todavía los instrumentos precisos. Los países parece que tratan de avanzar en esta situación, pero nadie por ahora tiene la bala de plata. Muchas gracias. Bueno, nos quedan tres preguntas, dos me parece que son similares, entonces voy a hacer estas dos preguntas para que la responda cualquiera de las tres, pues como se sientan cómodos, si ya lo han dicho o si quieren reforzar algo, entonces voy a hacer estas dos y ahí ustedes me dicen quién quiere responder. La primera, ¿cuál consideran que es el marco de acción y el alcance del rol de los ministerios de cultura para reducir riesgos o efectos negativos de la plataformización de la producción cultural? ¿Están los ministerios de manos atadas en este asunto o hay cosas que desde el Ejecutivo aún se pueda proponer? Y la otra es, en Uruguay, Spotify amenazó con retirarse luego de que se modificó la ley de derechos de autor, creando un derecho de remuneración obligatoria en Internet.
pensado para los músicos, ejecutantes y artistas. El gobierno modificó el espíritu de la ley por decreto, aclarando que ese derecho de remuneración solo podría ejercerse contra los productores con los que los músicos firmaron contrato, dejando afuera las plataformas. Con ese caso en mente, aunque entiendo que es preferible una regulación basada en defensa de la competencia, pregunto, ¿los pequeños países latinoamericanos están en condiciones de generar regulaciones que realmente tengan enforcement o puedan cumplirse? ¿El foro internacional es la solución en estos casos? Entonces acá me dicen quién quiere hablar. Son también muy buenas preguntas y muy difíciles, lo que probablemente explica el silencio. Yo quiero simplemente agregar rápidamente y luego darle la oportunidad a un colega. El caso de Uruguay es bastante interesante porque demuestra un poquito qué tan fuertes pueden ser las plataformas y que no todos los países tienen el mismo peso específico en este tipo de negociaciones. Y es una realidad. ¿Cuál es la solución? Nuevamente, es difícil, pero es una realidad tal vez actuar de manera concertada, no a nivel país, sino a nivel bloque, Sudamérica, Hispanoamérica, Ibero, Luso, América, pero hay que generar consensos primero, porque claramente estas plataformas son fuertes, no van a querer perder o ceder ganancias, pero sin embargo el rol del gobierno es pensar en el bienestar general, no el bienestar de una empresa, ¿no? Entonces, es claramente una debilidad, señala una debilidad que es real. ¿Cómo eh, solucionar esa debilidad? El viejo consejo es el consenso y la unión, lo que no es fácil, sabemos que no es fácil, pero ese sería el camino, el largo camino. Mari o André. Mari, dale. Sí, posso Puedo decir, yo cambié aquí para portugués. Yo puedo agregar que yo estoy de acuerdo con Maximiliano, que nosotros tenemos situaciones muy diferentes. Tenemos un contexto subglobal y tenemos situaciones diferentes en los países en términos de poder económico, capacidad de hacer las reglas, cumplir las reglas. Y yo estoy de acuerdo que elaborar conceptos de forma de acuerdos es la única, hacer acuerdos es la única forma con esos poderes que son globales. En eso, de hecho, eso se va cociendo y esa forma, essas propuestas que mencionamos, eh, son propuestas para eso, incluso. La propuesta no es de que ya tener una solución, a pesar de que se hablen de soluciones posibles, pero la propuesta principal es que se pueda ser parte de la agenda permanente de la ONG, de la ONU, perdón. No se habla mucho de este tema digital, se habla mucho de los podcasts, algunas agendas que se habla un poco más de digital, pero los problemas económicos del ambiente digital no se están discutiendo desde la parte de la agenda digital, siempre un evento del último día, de reuniones, del comité que discute, pero la historia de la agenda oficial, de debates, deliberación, entonces hay este otro espacio que creo que es bastante importante que sea apropiado sí, por los países de Latinoamérica para ver estos debates y producir esos consensos. Bom, vou fazer só breve comentário também. Bueno, yo voy a hacer un comentario breve. Yo creo que la gran dificultad que tengo de cuando hablamos del tema de trabajo en plataformas, inteligencia artificial, redes globales. Claro, hay una inequidad en el norte y sur del globo. ¿Cuál es la solución? En fin,
Bueno, por ejemplo, el tema de moderación de contenido com a Microsoft, eles terceirizam o trabalho mal pagado subglobal para Filipinas, etc., Brasil, etc. E eu creio que, enfim, como são problemas globais, só podemos dizer de forma global. Eu creio que tem que ter um protagonismo cada vez mais supranacional, por mais difícil que se pode ser, porque há estados em conflito e temos que chegar a certos acordos com bloques de diferentes países. Pero o problema del Internet, de las decisiones de producciones globales, ellos son de hechos globales. Ellos involucran acciones específicas de trabajo, de transferência econômica, de desigualdade econômica de diferentes países e que no limite também. Então, eu creio que no debate, del debate sempre ir por este lado. Em Brasil, eu vejo o tema de la distribuição de plataformas, eu vejo de parte do Ministério da Cultura, pero se pone muito por el judiciário de Brasil, hablando do exemplo de Brasil, que temos sobre os conflitos com as grandes plataformas, Twitter, el ex ahora de Elon Musk, pero também que o peso de cada país é bastante diferente. Desafortunadamente, a relevância del brasileño é muito diferente de Uruguai, de pronto, que é um país mais pequeno, pero são temas globais. Principalmente o debate de inteligência artificial, plataforma, etc. Ellos, eu trato de, eu sei como está isso, mas temos que ver isso como soluções de supranacional. Creo que seria um caminho, el caminho, porque, enfim, vão haver temas econômicos, processos culturais, etc. Ok, muchísimas gracias a Maximiliano, a Mariana y a André. Creo que con esto cerramos porque ya nos pasamos un minuto, nos quedó por ahí una pregunta en el aire, pero creo que algo ya se había respondido en las intervenciones. Las invitamos y los invitamos a que asistan dentro de 8 días a la próxima charla que es sobre inteligencia artificial y derechos de autor, donde también pues como seguiremos con la conversación. De nuevo, muchas gracias por las presentaciones y pues nos vemos en 8 días para las personas que se inscribieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.